Bueno, mi nombre es Huerta Mauricio, soy tocoginecólogo, especialista en fertilidad, soy director médico de una clínica de reproducción y estoy como instructor de los chicos del 9 de julio de la residencia en la parte de laparoscopía y de fertilidad. ¿Bien? La idea es que esta sea una charla en donde puedan participar ustedes, que era la idea del doctor Mirkin. Desde ya muchas gracias por la invitación, pero la idea es que sea un ida y vuelta. Bueno, esta es una paciente que estoy presentando de 32 años, sin antecedentes clínicos de relevancia, cursa una menorrea de 4 semanas, es decir, se encontraba en búsqueda de embarazo desde hace 6 meses porque, por lo tanto, al día 1 de atraso se hace un EVA-test y se comunica con el médico de cabecera refiriéndole que tenía un EVA-test, como decía ella, positivo tenue. Su médico de cabecera le pide una beta cuantitativa, cual valor viene de 6. El médico de cabecera le pide una nueva beta cuantitativa y en el transcurso de los días y de las horas, inicia con pérdidas. ¿Bien? ¿Cómo lo interpretan ustedes a este cuadro clínico? ¿Cómo? Un aborto bioquímico. ¿Bien? No olviden de hablar del micrófono, que hay gente que, porque esto es híbrido y hay gente que nos está viendo por la... Como aborto bioquímico. Bien, sí, es verdad, como un aborto bioquímico, pero sí es verdad que el aborto bioquímico muchas veces se ve con una beta un poquito más elevada y nos va diciendo el pronóstico. Nosotros que hacemos fertilidad, cuando la beta es mayor a 50, empezamos a pensar que es un embarazo de buen pronóstico. Cuando es tan bajo decimos o pensamos que hubo una implantación y que ahí nomás se perdió. ¿Bien? 2 semanas después la paciente continúa con pérdidas cada vez más abundantes y ya lleva 7 semanas. El médico de cabecera le pide una nueva beta y viene de 3,58. Le pide a las 48 horas y viene de 4,60. ¿En qué piensan ustedes? Un ectópico, muy bien. Una curva de beta HCG en meseta, bien. Entonces, el paso a seguir es solicitarle una ecografía. Ahí se ve la ecografía donde hay un útero levemente aumentado de tamaño, con un endometrio de 4 milímetros y a nivel del anexo izquierdo se constata una imagen tubular, sospechoso de ectópico. Pero ¿qué es lo que pasa? Otra beta y se duplica a 1500. La paciente está vigil, hemodinámica estable, abdomen blando, depresible, indoloro, muy pocas pérdidas y ya lleva 8 semanas. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Yo sigo pensando en ectópico, en algún lado está. El endometrio está finito. La paciente está estable, el endometrio está fino. Ginecorragia. Está con ginecorragia. Está con ginecorragia escasas. La paciente está compensada. ¿Eh? Sí, Tenía modificaciones cervicales como el sangrado, escaso. Sí, el OSI cerrado, muy pocas pérdidas. ¿Bien? Sí, era un ectópico. ¿Es un embarazo, un embarazo espontáneo o espontáneo? Estaba buscando, pero espontáneo. Doctor, aparte de que vayan todos derechitos hacia el embarazo ectópico, quiero dejar dentro del razonamiento médico, si vos tenés una pérdida al principio y después te empieza a subir a beta HCG, vos podés haber tenido un aborto y podés tener una enfermedad del trofoblasto también. No está el diagnóstico hecho todavía. No, todavía no. Lo dejo como parte del razonamiento nada más. Exactamente. Digo que con ese valor de beta yo no pensaría en una enfermedad de trofoblasto. Primero la ecografía tendría que dar una presunción diagnóstica con otro tipo de imagen. Sigo con el ectópico. ¿Y por qué subió la beta? De 300 a 1500. Donde está implantado, El ectópico por sí tiene trofoblasto. Tiene una beta en meseta. Sí. Bueno, vos querías discutir, escuchar. Y ahí se vio. ¿Alguien más? Porque está planteado los diagnósticos diferenciales, ya han tirado como 3, ¿no? Si fuera una enfermedad trofoblástica, primero extraño si vos tenés inicio de un endometrio de 4 milímetros.
Segundo, una beta que se mantiene en meseta, tenés una imagen de un ectópico, te cierra todo para que sea un ectópico, va a ser un embarazo, pero ¿por qué no ser un heterotópico? En el útero, exactamente, una sola ecografía. ¿Sí? ¿Sí? El tema es ahí, perdón, ahí yo me avancé un poco. ¿Se opera o no se opera la paciente? ¿Se pide otra beta? ¿Se hace una curva? La paciente está clínicamente estable. ¿Otra eco transvaginal? Sí, yo sí. ¿Cómo? La primera eco está de 7 semanas. O sea, una semana antes de la beta de 1500. Una semana. Repetir la beta. Bueno, Bueno, ¿y qué hacemos? Se opera la paciente, Ante el útero, el útero, acá se está puede toda, ver toda el embarazo hinchada, ectópico inflamada, y en la trompa y izquierda y en la esta trompa trompa, del otro lado, otro ectópico. también está con un hematosarco, es decir, con sangre dentro de la trompa. Las dos trompas afectadas. vos ya estás contando el final. Porque esa El trompa calibre no se normal, puede y está toda hematosalto. alterada No, era un ectópico doble. con sangre. Y bueno, la paciente obviamente se decidió operarla, punto número 1, estando clínicamente estable. Bien, ¿se podría haber esperado? Sí, se podría haber esperado. Lo segundo es, ¿qué hacer con las trompas? Y bueno, yo como ven, Ante el útero, las dos acá trompas está todas alteradas hinchadas, anatómicamente, se inflamadas. decidió hacer la salpingectomía bilateral Esta trompa y a los 2 meses se realizó a la paciente un ciclo de FIB en donde se sacaron 10 ovocitos y hubo una falla de fertilización. Bien, no hubo embriones para transferir y uno empieza a sospechar que el embarazo ectópico, como hay unas teorías nuevas que nos dicen que los ectópicos están relacionados con la calidad ovocitaria. Bien, después hubo una falla de fertilización, se repitió un ciclo y bueno, ahí sí se obtuvieron 3 blastos, se transfirió 1 y están cursando un embarazo de 20 semanas. Qué caso, Mauri. Está para póster de congreso, a propósito de un caso. Pero interesante para abrir la cabeza bastante, Sí, ¿no? no, y obvio. Operar, no operar, sacar las trompas, no sacar las trompas. No, bueno, un poco ahí de nuestro medio es que se informa que lo que hablábamos hoy, el 0,2 al 14% de todas las intervenciones quirúrgicas en nuestro medio es por vía endoscópica. La tasa de complicaciones es del 1 al 8%. Entonces aquí nos tenemos que preguntar nosotros, que como médicos que hacemos la laparoscopía, tenemos que acercar a todas las mujeres, tengan que tener acceso a la cirugía ginecológica endoscópica, que sea de alta calidad, sea segura y accesible, darle toda la información necesaria a la paciente para que puedan acceder a este tipo de cirugías y bueno, obviamente prestar camaradería con los colegas para formar y médicos que sean capaces de abordar este tipo de cirugías. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio. ¿Qué caso trajo Mauri, eh? Oh. Por ahí es difícil que un ginecólogo tenga la curva de aprendizaje en la laparoscopía y así como lo que decían de meter un tubito dentro de la cavidad uterina, y también debería ser una herramienta más de cualquier ginecólogo hoy que se dedique a la obstetricia eventualmente, pero el poder ingresar a la cavidad abdominal y hacer esto. Mi pregunta por ahí iría, si uno no tiene en el equipo, si la conducta hubiese sido la misma, si no tenían en el equipo alguien que haga laparoscopía, por ejemplo, hubiesen hecho una laparotomía para este paciente o qué, no sé.
Mauricio, a mí me gustaría preguntarte un poquitito, haciendo una retrospectiva, ¿en qué te basaste vos para operar a la paciente? La verdad, sí. Era una paciente que era mi ahijada, bien, ante todo el contexto familiar. O sea, trato de ponerme en tu lugar, sí, y de decir, ¿llevo a esta paciente a quirófano o no? Bueno, era una ahijada mía, todo el contexto familiar, toda la angustia que generó me llevó a llevarla al quirófano, y la segunda decisión más difícil, donde llamé al jefe del servicio del Sanatorio 9 de Julio, al doctor Roque, para ver si ameritaba sacar las 2 trompas. Bueno, para eso lo hemos invitado, muchachos, para que planteen esta encrucijada. Justamente eso decíamos esta mañana. Los que están acá no están de casualidad invitados, como Diego, como Hugo, gente que tiene no solo formación en endoscopía, sino que nos ve las macanas que hacemos, ellos ven nuestras complicaciones, ven así que es interesante lo que hemos planteado. Si nosotros no tuviésemos a alguien en el contexto que haga, lo haríamos. Esta tenía una indicación. Encima vos tenías una presión familiar. Sacarle las 2 trompas a la hijada. Gratis, como dice. Bueno, pero al margen de eso, a ver, la iba a dejar estéril. Y aparte, si no, ibas a entrar en un embarazo normal, ibas a tener una intervención innecesaria. O sea, las 2 cosas. No, yo creo que a lo mejor no hubiéramos entrado en ese momento, hubiéramos esperado un poco más, pero lo que te decía, finalmente eso se iba a complicar, o sea que íbamos a tener que resolverlo, o sea que qué suerte que entraste. Y la verdad que lo que uno trata, yo soy de Rosario, pero la mayoría de los lugares hoy hay endoscopista y formación, pero si no se hubiera hecho una laparotomía porque era una urgencia, lo cual es una barbaridad, pero bueno, algo hay que hacer. Muchos la toman y la tomamos como algo terapéutico, y me parece también, lo insistimos mucho entre los cirujanos, que de implementarla como un método diagnóstico. A veces hacemos todo, ecografía, tomografía, resonancia, lo que sea, y tenemos dudas diagnósticas, y uno, no, porque si lo opero, no sé, tiene mucho riesgo. Y la verdad que esto es poner una cámara a través del ombligo y ver. O sea, no estamos pidiendo que le saquen el útero, sino que es ver. Me parece que no lo tenemos tan incorporado en general los especialistas quirúrgicos como una escala más en el momento del diagnóstico. Entonces, en ese sentido me parece buenísimo lo que hicieron, digamos, ante la duda, poner la cámara, mirar y nada más. Uno entiende los riesgos de la anestesia con un embarazo temprano y los riesgos eventualmente de la pérdida del embarazo, pero me parece muy bueno tenerlo como herramienta a la laparoscopía diagnóstica. El concepto general de la endoscopía, es de un gran endoscopista o de cirugía mínima invasiva, poder entrar por vía, como decía, mirar, aunque sea observar, y tener la valentía de convertir a la cirugía, si vale la pena. No, tampoco no te vas a empeñar en algo, como decís vos, todos los riesgos que implica, de la complicación que puede ser, pero no está mal. Bueno, ahí se cruza también dónde están los límites, ¿no? Que es lo que vos decías, ¿entro, no entro? Bueno, gracias Sergio por la invitación y disculpa, yo no hago gineco-obstetricia, pero he sido siempre un apasionado de la cirugía en general y la mini invasión en particular. He tenido el placer de compartir en la década del 90 con Sergio las primeras histerectomías que se hacían en Tucumán, de haber formado a Martincito, quien hoy es uno de los cirujanos que hace una gran cantidad de ginecología por vía mini invasiva. Pero la pregunta del millón, esto es realmente un caso muy interesante, lo felicito al doctor a propósito de un caso, como expresaste, Sergio. Pero la pregunta del millón a mí me sorprende negativamente, la verdad, que a esta altura de los tiempos y donde en el mundo fueron los ginecólogos y urólogos los pioneros en la laparoscopía, que 0.2 a 14% es el porcentaje,
Entonces la pregunta del millón y el desafío, ¿qué está pasando? ¿No hay maestros? ¿No hay convencimiento? ¿Algún tema hay? ¿Alguna reflexión habrá que hacer? Y indudablemente algo está errado en el camino, no puede ser que sea ese el número. En algún momento Sergio, yo lo decía casi, recién el doctor Rodríguez expresó algo, y yo lo decía a veces, me gustaba expresar en forma rimbombante algunos aspectos. Yo decía que en ginecología, salvo una cesárea, no sé que no se puede hacer por la laparoscopía. Entonces esa es la pregunta, ¿qué pasa con ese número tan bajito? Merece la pena luego la reflexión. Gracias. Si nos apuramos por los casos, está previsto que haya discusión y reflexiones y que podamos discutir, porque para la obstetricia, la laparoscopía es el parto, ¿no? Resulta que se están haciendo 90 y pico % de cesárea. No existe esa cifra en el mundo. No, seamos realistas. En los sanatorios privados hay 90 y pico % de cesárea. O sea, tiene un parto normal la que llega pariendo, o no le ha dado tiempo que lo operen. Entonces, esto que vos planteás, ¿por qué no se hacen más laparoscopías o cirugía endoscópica en ginecología? Bueno, por eso estamos haciendo este curso. Por eso lo estamos poniendo en escenario y por eso estamos brindando el lugar de reflexión para que lo discutamos. Por eso quiero que participen todos, porque somos todos responsables de esa situación. Porque le estamos ofreciendo a la paciente diría nuestro profesor Vega, una cirugía del siglo pasado. No estamos ofreciéndole la cirugía del futuro, robótica, no sé qué. No, le estamos ofreciendo la cirugía del siglo pasado, ¿no? Como decía, Cursen empezó con la laparoscopía y era ginecólogo, hizo la primera pinza y lo hizo a comienzo de 1900. O sea, ¿no, Luisito? Ah, ¿sí? Bueno, sigamos con los casos.